Hoy vamos a hablar de la primera serie histórica animada dominicana, una creación de Luis Cepeda, quien nos acompaña en el día de hoy, pero bajo el amparo, bajo la sombrilla de Radio Televisión Dominicana, con la producción ejecutiva de Iván Ruiz, director de la planta televisora del Estado, la televisión pública. Entonces, vamos a conversar con Luis Cepeda acerca del proceso de realización, el impacto, señores, que ha tenido la serie, porque ha tenido un impacto muy grande y ha suscitado incluso controversias muy importantes que vamos a detallar más adelante. Se llama Trinitarios. Vamos a hablar ampliamente de Trinitarios. En el que se desarrolla esta historia, en la parte oriental de la isla, el idioma era el español, mientras que en la parte occidental se hablaba el francés. Para fines didácticos, la producción ha realizado este audiovisual completamente en español. Buenos días, Dominicana en la mañana, 7:30 de la mañana. Finalmente tenemos una temperatura hermosa en Santo Domingo. Se me puede imputar la decadencia a que los destinos de Santo Domingo ha conducido la obra en su resultado final. Tras la primera independencia dominicana, en 1821, Jean-Pierre Boyer exige a José Núñez de Cáceres sustituir la bandera de la Gran Colombia por la de Haití, alegando la indivisibilidad de la isla. No se rehúsa la ceremonia establecida de la costumbre de entregar las llaves de la ciudad en señal de posesión del territorio. Boyer, a la cabeza de su ejército, llega a Santo Domingo el 9 de febrero de 1822, iniciando el período de ocupación haitiana que duraría 22 años. La adhesión de los nuevos miembros de la República, dóciles por convicción, sometidos por deber y unidos por cordialidad. Los dominicanos aún se estremecían por las invasiones de Toussaint Louverture en 1802 y los recuerdos de la matanza de cientos de personas perpetrada por Henri Christophe y las tropas de Jean-Jacques Dessalines en 1805. Por eso, al ver las tropas de Boyer, buscaron garantizar sus vidas y sus intereses en actos de sumisión impuestos por el terror. Ahí pudieron apreciar la introducción del primer capítulo de la miniserie Trinitarios. Luis, ¿cómo estamos? ¿O bien? Muy bien, súper contento con esta ruta trinitaria que está Exactamente. haciendo el canal RTVD para presentar este proyecto tan importante. Bien, Luis, cuéntanos cómo nace este proyecto y por qué tiene ese alcance, por qué tiene esa relevancia, por qué tiene el respeto inclusive quizás el consenso de la mayoría de los historiadores dominicanos. Sí, Trinitario es un proyecto que yo tengo acariciando desde hace ya quizá más de 20 años, te puedo decir. Y no fue hasta el momento en el que, de una manera casual, en una conversación, ni siquiera era la intención, le comento a Iván que yo quería hacer una película con relación a esto. Y él me da la idea de que por qué en vez de hacer una película no hacíamos una serie que se pudiera poner en el canal y ese tipo de cosas. Yo inmediatamente me di cuenta de la importancia o la relevancia que podía tomar este proyecto al hacerlo en una serie que se pasara por el canal público. Y sobre todo que yo siempre tenía el sueño como de que esto al final, que pasara lo que pasó, es que se le entregara al Ministerio de Educación para que en todas las escuelas del país se presente este proyecto, porque es que el contenido, como yo siempre digo, que es lo más importante de todo, es tan relevante y sobre todo tan correcto, que vamos a hablar de eso más adelante, que es algo que todos nuestros niños tienen que verlo. Bien. No, entonces, tú eres director de cine, ¿verdad? Correcto. Tú tenías concebido esto originalmente para una pantalla grande en el cine, donde la gente tiene que ir, movilizarse, Ujú. le saca un presupuesto también y a Claro, verlo, claro. ¿no?
Entonces, cuando Iván te dice, no, pero vamos a pasar esto por televisión, Ujú. el conflicto del cineasta, porque yo sé lo importante que es para el Sí. cineasta la pantalla, o sea, la Ujú. pantalla grande, Ujú. la magia del cine, Ujú. ¿no? Y ese ritual que se vuelve. Totalmente. ¿No tuviste ahí un conflicto? Sí, al 100%, al Cuéntame. 100%. Yo lo que sí hice, con lo que yo no me trancé, por decirlo de esa manera, es con el concepto cinematográfico de la serie como tal. O sea, si tú ves El la lenguaje. serie, tú te das cuenta que realmente hay un lenguaje cinematográfico, hay una cinematografía focalizada para tú transmitir ciertos sentimientos, ciertos momentos específicos, ese tipo de cosas. Entonces, la serie realmente es una cinematográficamente hablando está correctamente. Lo que varió fue el medio a través del cual lo estamos haciendo, que es mucho más efectivo. O sea, yo estoy muchísimo más contento porque cuando tú la pones en el cine, tú sabes el tema que hay aquí con el cine. Hubiera durado 2 o 3 semanas en el Sí. cine, que sí o qué, luego para... Entonces eso no era la idea. Además de que recuerda que este es un proyecto que desde el momento que yo decido, que yo acepto hacer este proyecto, no de la manera que yo pensaba, yo estoy entregándole el proyecto al país. Este es un Ujú. proyecto que no es de nadie. O sea, esto se entregó al Ministerio de Educación, pero todo el que quiera ver la serie y quiera tenerla, pues la va a tener. ¿Entiendes? Claro. Esto no pertenece a nadie. Y eso es algo que yo entiendo que era necesario. Claro. Luis, háblanos del proceso de realización, porque vemos que es una animación, pero no es una animación, digamos, Ujú. la animación tradicional, por así decirlo. Ujú. Sí. Bueno, pueden ir poniendo ahí en pantalla Sí, José. parte del behind. Muy, muy interesante. O sea, la serie está hecha con un sistema de motion capture, como se le llama. Ujú. Que es ese sistema en el que los actores se ponen unos trajes que tienen unos trackers, que entonces todo el estudio estaba rodeado, en este caso, de 25 cámaras, unas cámaras especiales, perdón, que lo único que hacen es traquear esos puntos de control. Entonces, quiere decir que si un personaje que tiene puntos de control en el hombro, en el codo y en la muñeca levanta el brazo, entonces el personaje al que está linkeado ese personaje va a hacer lo mismo. Pero nosotros fuimos más allá. Nosotros no solamente estábamos haciendo motion capture, sino que estábamos haciendo lo que se llama performance capture, porque además de los trajes, los actores también tenían un casco con una camarita aquí al frente Ujú. que recogía sus movimientos faciales y además estaba guiado con un micrófono. Entonces las voces aquí no se hizo doblaje tampoco. Las voces de los personajes son las voces de En los acción actores allí. y las acciones y realmente que es interesante. Luego de ahí, de manera digital, pues se recrean ya los escenarios, la ropa, etcétera, etcétera. ¿Y esos equipos están aquí? Sí, claro, ¿No claro. Eso. tuvieron que ir fuera? No, 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 no. Cuéntame. Esto fue algo que yo tengo de por vida prácticamente que agradecerle a los hermanos Muñiz, a Ángel Muñiz y a Ya. Miguel Ángel Muñiz, porque yo trabajo con ellos. Entonces, ellos sabían que esto era como un sueño que yo quería Ujú. hacer y esa cosa, y ellos hicieron la inversión para hacer el estudio allá en Quitasueño, en el estudio Quitasueño, en Jaina. ¿Pero ellos hicieron una inversión para esta serie o ya tenían eso allí? Bueno, no, es un negocio, es Oh, parte de un negocio. Allá ok. en Quitasueño hay varios estudios y uno de ellos es el estudio de animación, ¿entiendes? O sea, cualquier productor, cualquier director que quiera hacer Ujú. una película animada con Ya. motion capture, el estudio está al servicio. Entonces, quizás si yo no hubiese venido con la idea, a lo mejor no hubiese sido de su interés. Claro. Pero sí, hicieron la inversión y ahí está. ¿Y los actores? Háblame de la selección de los actores, Todo, quiénes son. óyeme, todo en este proyecto es lindo, es bonito, digo, excepto de la pela que se cogió, porque ustedes saben que como era un sistema nuevo, yo tuve que ponerme a entrenar personas durante el proceso de realización de la serie. No fue que duramos un año entrenando y ensayando y probando cosas, no, sino que durante el proceso de la serie yo estaba entrenando gente todavía. Y la verdad que esa parte fue muy tediosa, muy, muy, muy Mm. tensa. Pero después de ahí, todo lo demás es súper bonito, como vamos a ir viendo. Por ejemplo, en el caso de los actores, todos los actores que están aquí, excepto uno, excepto el actor principal, que fue Luis Minervino, un actor que yo siempre digo que es una de las personas más comprometidas que yo he visto con su profesión. Él hizo algo increíble. Luis Minervino Luis hizo de Minervino. Duarte, de Juan Pablo Duarte, pero además hizo de Boyer. O sea, imagínense lo que es Oh, para un actor desdoblarse de una manera tal en la cual la mitad del rodaje él está haciendo de un
tipo de, ¿verdad? Un personaje con cierta No, característica. el protagonista y el luego, antagonista. exactamente, y luego hacer, o sea, realmente Luis es increíble, pero ¿Y por qué se tomó esa decisión de que él hiciera eso, el antagonista y el protagonista? a mí me pareció un reto enorme. Y Luis Minervino le tengo un aprecio muy especial realmente, porque vuelvo y te repito, es una persona increíblemente comprometida con su profesión y eso es algo que yo respeto mucho. Y yo sabía que si yo le planteaba ese reto, él iba a dar el doble de lo que ya él de por sí da en cualquier proyecto en el que está participando. O sea que realmente me pareció como un experimento interesante y la verdad que salió muy bien. Entonces, con relación a los demás actores, muy chévere también porque todos los actores fueron estudiantes de la Escuela de Arte Dramático de Santo Domingo, que sabe que pertenece a Bellas Artes. Entonces, hicimos el contacto con Morla, que es el director, y él, luego de muchas negociaciones, esas cosas, porque yo soy muy estricto con el tema de los horarios y las ausencias y ese tipo de cosas. Entonces, como que tuvimos que hacer una serie de manejos a nivel de logística, de tiempo, de hora de grabación, para que no le afectara lo menos posible Las ausencias. exacto. Entonces, eran estudiantes que eran ya estudiantes de término del último año, o que ya se habían graduado o estaban a punto de graduarse. Y todos hicieron un trabajo espectacular. Es decir, que aparte de Minervino, o sea, todos los demás, los Todos, trinitarios, todos eran estudiantes. estudiantes. Estudiantes de término de la Escuela de Arte de Santo Domingo. Es lo que te ¿Por digo. qué esa decisión? Y no buscar actores actores. profesionales Y me establecidos. sorprende de Iván, ¿no? Porque Iván es un hombre que, o sea, sabe que esto también, la parte del negocio pesa mucho, ¿no? Ujú. ¿Qué te dijo? La idea eso de, vamos a poner estudiantes y no actores que puedan En el captar, proceso creativo. Bueno, puedan no, captar mayores él no tuvo inversiones. ningún tipo de... No, eso fue una decisión mía. Y él no te puso realmente. pero. No, Oh. realmente no. Mira, yo te puedo decir de Iván que de todas las observaciones, no, las sugerencias que él hacía, a mí me parecían como que bastante válidas. Es como cuando yo estoy filmando una película. Cuando yo estoy filmando una película, o sea, que tú tienes tu guión, tu cosa y eso. Si un actor viene y me dice, mira, yo creo que este actor que yo he trabajado, cosas y eso, no diría esto de esta manera, lo diría de tal cosa. Entonces yo digo, ok, no me rompe la cosa, oh, chévere, dale, ¿tú entiendes? Y normalmente lo va a hacer mejor porque el actor hay que respetarlo, el actor prepara un personaje, dura semanas entrando en ese personaje. Si él me está diciendo eso, por algo es, siempre y cuando no me rompa la idea de de la escena, de lo que yo quiero mostrar, yo dejo que hagan lo que él entienda, ¿entiendes? Entonces, en el caso de Iván, lo mismo. La sugerencia que me hacían era, por ejemplo, imagínate yo nunca contemplé un locutor, una persona Un narrador. que interviene, un narrador, ese Sí. tipo de cosas. Y sin embargo, eso le aportó muchísimo ya dentro del concepto que estábamos haciendo de una serie didáctica de 6 capítulos, de 15 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, no hay muchas decisiones que las tomé yo. Wow, eso es una sorpresa para mí. Yo pensé que dentro del staff de actores estaba, qué sé yo, tú sabes, Ujú. personas que pudieron también darle un empuje comercial a esto. Sí, bueno, es un empuje de Pero- visualización pero- realmente, porque comercial no va a ser, tú sabes. Bueno, esto es sí, algo de visualización, exacto, de atracción. claro. Ujú. Pero eso creo que al director le da mucho más control porque no es lo mismo trabajar con estudiantes que van a estar atentos a la experiencia Ujú. del director, Y, ¿no? y ven esto como, hasta como un claro. proyecto de graduación, de nota. Claro. Mira, esto es un examen final. Que empezar a bregar con personas que tienen Ujú. un autoestima, Sí, sí, ¿verdad? muy elevada, muy elevada. Muy cultivada. Sí, esa cosa yo ni caso le hago. Muy bien. Bueno, entonces vamos con la parte de los historiadores. Sí, porque Ujú. los historiadores, cuando uno ve el proceso de rodaje y todo, uno ve, ahí de repente la gente quizá identificó hoy a Soto Jiménez, pero también nosotros, que lo hemos tenido aquí en más de una ocasión, vemos al profesor José Guerrero,
antropólogo, historiador, Alcácer. Juan Daniel Balcácer. Ay, mi madre. Si ahí está el profesor José Guerrero ahí, hablando bien de la serie, pues algo tiene. Ujú. ¿Cuál fue Soto o sea, Jiménez. ¿cómo lo han acogido los historiadores? ¿Y qué aportaron a la hora de la Mira, producción? Historiadores que y la tienen visiones totalmente diferentes de, Sí, 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 de interpretar la historia. súper Claro interesante. que sí. Mira, discúlpame, antes de entrar a eso, que es lo más importante, como yo Ujú. siempre te digo, que es el contenido, el fondo y la cosa, eso, vamos a terminar con la parte técnica. Sí, sí, sí. O sea, Ok, está bien, yo siempre digo que recuerden que todo lo que tiene que ver con la parte técnica, eso es un apoyo a la historia como tal. Ujú. Entonces, tú ahora mismo puedes hacer una película con un celular si quieres, ¿entiendes? Ujú. Entonces, pero si la historia llama, te atrapa, ese tipo de cosas, la van a ver. Claro. Entonces, otra de las cosas importantes a nivel técnico que quería mencionar es que nosotros hicimos un trabajo, un escaneo completo de toda la zona colonial, que es donde se desarrolla toda la historia. Ustedes se acuerdan que Santo Domingo era una ciudad amurallada, Sí. que se despertaba a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche se cerraba y todo pasaba ahí adentro. Lo único que estaba afuera era el matadero y me parece que es San Carlos o algo así. Entonces, se hizo un escaneo con unos drones de toda la zona colonial y terminamos con un mapa tridimensional 100% correcto. Entonces se contrató a una arquitecta llamada Ilonka Vázquez, que además es antropóloga, cuyo único trabajo era eliminar todas las edificaciones que no existían en ese momento. Oh. Entonces, ¿qué sucede? Que cada vez que ustedes ven una escena ahí en donde hay unos haitianos que van pasando, que Mella de Sánchez que viene caminando con un compañero de estudio, lo que está detrás es real, o sea, es algo que se escaneó y que existía en ese momento. Eso con relación al tema de lo de las locaciones y eso. Ahora, otra cosa maravillosa que tiene esta serie es qué tan correcta es a nivel histórico. Se adquirió un escáner 3D, un escáner que se utiliza para escanear objetos tridimensionales. Por ejemplo, si yo lo hago aquí, él me va a escanear este micrófono y yo voy a terminar con un objeto tridimensional en un software en la computadora de ese micrófono, con textura y todo. Entonces, el Museo de Historia y Geografía y también Soto Jiménez nos abrieron la puerta para que nosotros fuéramos y escaneáramos todas las armas de ese momento, que no eran solamente fusiles y trabucos, ¿sabes? O sea, era machete, espada, Claro, desde ahí se claro. peleaba con lo que apareciera. Y el general Soto Jiménez tiene una colección de espadas, de machetes, de Impresionante, cuchillos, una cosa impresionante. grandísima. Nosotros tenemos ahí en el Inmensa, behind sí, aparece sí. su museo. Ujú. Eso quiere decir que, para poner un ejemplo, cuando Mella esté tirando el trabucazo, ese trabuco que él tiene no es un objeto que se buscó por ahí, sino que es realmente su trabuco, que nosotros fuimos al Museo de Historia y Geografía, lo escaneamos y lo convertimos en un objeto tridimensional. Eso es realmente una de las cosas que le da tanto valor Claro. histórico a este. No, y lo que dijiste, está hecha con un lenguaje 100% cinematográfico, Ujú. lo que pude ver, los movimientos de cámara, de cine, Ujú. y también la iluminación. Una iluminación, Cinematográfico. Ujú. sí, totalmente cinematográfica, donde pude apreciar en un momento, bueno, es de noche, Ujú. pues se alumbraban con velas. Ujú. Y está todo lo que está alumbrado allí, todas las sombras están justificadas orgánicamente. Ujú. Ujú. ¿Ah? De repente me recuerda a ese tipo de cine, de películas que hace, por ejemplo, Stanley Kubrick en Barry Lyndon Ujú. en el Ujú. 75, pero también más recientemente La Favorita de Yorgos Lántimos, que se da ese tipo de iluminación, que es la natural, lo que había ahí. Sí. Y eso Sí, yo está muy tuve, bien, yo muy bien. tuve dos inspiraciones básicas para la parte cinematográfica Cuéntame. en esto, que fueron precisamente Barry Lyndon y Lincoln. Oh, sí, Lincoln también, cierto, muy Lincoln cierto, también muy tiene cierto. una iluminación puntual realmente impresionante. Ujú. Entonces, saben que yo nunca, para concluir con esta parte, yo nunca, digo, discúlpenme, porque yo como que le No, estoy no, no, dirigiendo la su parte entrevista, técnica, no, esto no. primero, esto después. Sí, no, Nosotros nos gusta hablar de cine, el olvídate, Luis. fotógrafo, el nombre del fotógrafo. Yolanda. Yolanda. Ok. Ok. O sea, Yolanda. Tú. ¿Tú fuiste el fotógrafo? Ah, que yo en Yolanda. Sí, sí, sí. Qué Oh, bien. tú Sí, sí, es mismo, que a tú mí me, mismo. sí, que a mí me fascina todo eso y cosas y
los layouts, o sea, que es lo que el primer trabajo que tú haces cuando tú vas a hacer una Claro. animación, una escena, es el layout, ¿verdad? Donde tú Ujú. dices, ok, la cámara primero empieza en amplio, que sé qué, cuando el tipo entra por la puerta, entonces me voy a un plano medio, etcétera. Sí. O sea, todo eso, lo creaba yo para que entonces después los animadores siguieran haciendo los clean up y ese tipo de cosas. Ok. O sea que le decía que yo nunca visualicé este proyecto como en cartoon, así como en muñequito en sí, esa cosa. Yo siempre lo vi así como fotorrealista. Ujú. Y por eso duré tanto tiempo para realizarlo. Porque la Vamos a poner alguna, tecnología, José, vamos a poner algún. Sí, sigue hablando. Exacto. porque para que la gente porque la pueda entender. tecnología no estaba en el momento, ese tipo de cosas, y llegar a este tipo de render Ujú. era demasiado complicado, ¿entiendes? O sea, esto no hubiese tomado realmente a lo mejor muchísimo más tiempo. Nosotros tardamos mucho por otras razones. Y eso que yo, a nivel técnico, no es que yo esté conforme, esto tiene muchas cosas que realmente podían haber sido mejoradas. Ujú. Pero recuerden, señores, que nosotros estamos viviendo un momento histórico Me- particular en este país y esto ya no podía retrasarse más. Esto tenía que salir ya. Tenía que salir. A Bueno, ver, la historia. entonces vámonos con Ajá, con la los historia. historiadores. Bueno, Cuéntame eso. recuerden que siempre menciono y repito y no me canso de repetir el tema de la importancia del valor histórico que tiene esto y el valor didáctico. Entonces, las fuentes, en este proyecto trabajaron 4 guionistas, ¿ok? Que crearon todos los guiones de todos los capítulos. Las fuentes de datos que ellos tuvieron para hacer esto fueron los libros de texto de José Gabriel García, que ustedes saben que es nuestro historiador nacional, conoció a Duarte, o sea, le estaba escribiendo de una cosa que él estaba viendo ahí en el momento, Ujú. y la otra fuente fueron los apuntes de Rosa Duarte, la hermana de Duarte, que estaba escribiendo simplemente de lo que veía que estaba haciendo su hermano. Y entonces había una directriz muy clara y muy directa con los guionistas, era, no puede haber en los guiones nada que no esté documentado. Ujú. Nada que no esté documentado puede aparecer, ahí no aparece nada, ahí no hay invento, sobre todo con todo esto, tú sabes, todo este invento que hay ahora. No hay licencia poética. No, revisionismo histórico. Bueno, eso es muy gracioso porque sabes que uno como director siempre quiere hacer como que sus chulerías, sus cosas reales. Si yo, si yo Meterle un pusiera dramita, una una cosita. escenita aquí Sí, para un hacer una microdrama. transición, y esta, Eh, no, si no me lo podían confirmar, yo siempre, hay muchas cosas que yo dejé afuera porque no estaban, no, que fue un rumor, que más o menos, no me interesa. ¿Por qué? Porque, como tú comentabas al principio, esto yo te diría que ha sido más del, qué sé yo, más del 90% positivo, pero también ha creado su ronchita por ahí. Entonces, cuando pasa eso, lo único que yo tengo que es echarme para atrás y decir, bueno, dime de lo que está ahí, que no y fue que se dé el así. debate también. ¿Entiendes? Entonces Exacto. no hay manera, esto no tiene como que por dónde agarrarlo de manera negativa, porque simplemente es una muestra fiel de lo que pasó. Entonces, ¿qué hicimos? Pero no solamente nos conformamos con eso, sino que esta serie está avalada por más de 10 historiadores de los más prestigiosos historiadores que pertenecen a la Academia de la Historia Dominicana. Academia de Ciencias inclusive. Exactamente, ¿entiendes? Ahí tenemos Juan Daniel Bacácer, José Guerrero del Museo de Historia y Geografía, Wilson Gómez del Instituto Duartiano, ¿entiendes? O sea que o sea, más de 10 historiadores avalan este proyecto de que lo que está ahí es correcto. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado en las proyecciones? Porque hablabas al principio, muy al principio, de ¿verdad? La ruta de Trinitarios, o sea, que se ha proyectado en diversos escenarios, tanto en el Distrito Nacional, en los principales puntos, como desde, qué sé yo, desde el Parque Independencia, ¿verdad? Hasta Dajabón. Dajabón. Sí. ¿Qué ha pasado de controversial en esos lugares que de hecho nos traen al tiempo presente, ¿no? A la situación que se vive con una inmigración totalmente descontrolada de ciudadanos haitianos a República Dominicana, algo que se le va de las manos al gobierno y que se le dio de las manos a varios, pero hablo del actual. Sí. RTBD está haciendo ahora lo que ha denominado la ruta patriótica, que es precisamente eso, o sea, se está presentando la serie en todas las provincias del país, o sea, ya hemos ido a varias, desde Higüey hasta la frontera. Todavía faltan mucho más.
Entonces, la reacción es realmente impresionante. Yo voy a algunas de ellas, no a todas, lógicamente, pero sí voy a algunas de ellas. Y cada vez que termina, yo tengo que quedarme una hora ahí, porque la gente se acerca no solamente a mí, lógicamente, sino al equipo de producción, eh, agradeciéndonos, gente con lágrimas en los ojos, porque le levantamos el sentido patriótico, eso que, porque es que realmente la serie... es que nuestra historia es muy interesante, o sea, nuestra historia es épica, nuestra historia de independencia es épica. Claro. Y obviamente, y mostrado de esta manera tan entretenida, pues lógicamente que llega. Y nada, realmente como que prácticamente todo es positivo, pero como siempre tiene que haber alguito, ¿verdad? Un detallito. En Dajabón específicamente se presentó el caso de que estábamos en un local grande, habían 460 estudiantes aproximadamente, porque le hemos puesto mucho hincapié al tema de los estudiantes, ¿ok? Para que crezcan sabiendo qué fue lo que pasó, que no hay como se están inventando ahora, que no, que no fue que invadieron, que fue que lo invitamos, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Ok, no, tienes que saber cómo fue realmente, ¿entiendes? Para que entiendan la importancia y lo peligroso de lo que de lo que estamos viviendo ahora y a dónde podemos llegar de nuevo. Entonces, había 400, y eran 4 escuelas que se llevaron. Entonces, entre esas escuelas, una de ellas era el Loyola, que como sabes está manejado por los padres jesuitas, que tienen su forma de pensar con relación al tema haitiano, y ellos pues decidieron sacar a sus estudiantes en medio de la proyección. La proyección, men, mira, lo sacaron. Sí. Y la verdad Esto no que- es así. Sí. Entonces, yo no sé, como que, ¿qué te puedo decir? No sé, por algo Creó será. su roncha. ¿sabes? Bueno, No sé, por algo señores, será. en Dajabón ocurrió algo hace un par de años. Yo recuerdo que el presidente Abinader estuvo por ahí y había un sacerdote jesuita. Era una suerte de colegio donde se estaba haciendo una rueda de prensa hablando de Dajabón y estaba también caliente el tema ¿verdad? La relación con los vecinos. Y dice el sacerdote español, si mal no recuerdo, que yo sé que el presidente Abinader tiene sensibilidad y va a permitir una suerte de corredor humanitario. Ujú. Así le decían, corredor humanitario. Estamos en la época de Biden, ¿eh? Y dice el presidente Abinader, no, yo no, eso yo no lo voy a permitir. O sea, ahí se produjo en Dajabón también esa controversia. Los jesuitas son muy, muy pro inmigración. Ujú. En todas partes, donde quiera que se instalan, los jesuitas tienen esa preferencia, son pro inmigración y generalmente se identifican con el inmigrante, Ujú. porque el inmigrante lo hace por razones económicas y uno lo puede entender. Pero el descontrol lo sufrimos los Ujú. locales. Pero Ese es el tema. esa reacción es muy peligrosa porque estamos hablando de Claro. personas, al final son personas también, que Sí. están administrando una escuela. Claro, Sí. en una escuela Y tienen- ideológicamente lo Claro. que tú le puedes instalar a tus estudiantes. Bueno, por eso España está como está también, ¿sabes? Exacto, Una cosa España, terrible. España es un laboratorio de esa corriente que también gobierna el mundo. Bueno, eso fue, como tú dices, eso fue en la época de Biden, en la que uno entiende que también había ciertas presiones, de esas presiones que la mayoría de las personas no saben que subyacen, ¿verdad? Entre las relaciones de los gobiernos. Esperemos que ahora con esta cosa y con el acuerdo, con el escudo de las Américas, que Abinader lo firmó, ese tipo de cosas, pues las cosas cambien, porque ya como que tienen un apoyo que antes no era un apoyo, sino Sí. como que un empuje. Hacer lo que a nosotros Luis, no nos convenía. y la ruta trinitaria, esa ruta patriótica, ¿qué sigue en los próximos días? Bueno, en las redes sociales de RTVD siempre aparecen 2 cosas. Aparecen dónde vamos a estar en esta semana y luego aparece una pequeña reseña de lo que pasó en cada sitio. Y eso no va a parar hasta que hayamos ido a todas las provincias, que se haya presentado en cosas. Al final de este mes tienen que haberla visto miles de estudiantes, sí o sí. Y bueno, también se ha hecho, la ruta patriótica también ha estado en la zona colonial, que ha sido muy chulo, porque se ha presentado en varios sitios de la zona colonial, en el Museo de la Resistencia, en el Centro Comunitario de la zona colonial, en la Casa Mella Russo, o sea, y eso también ha sido porque recuerden que todo pasó ahí, específicamente. Entonces, esa parte también ha sido muy bonita. Sería interesante como hacer una presentación al aire libre en la zona colonial. Ah, Al espérate, aire libre. y la que más orgullo me da, se presentó
en el altar de la patria. O sea, esto se presenta en el Parque Independencia, ahí dentro, con el altar de la patria Muy de bien, fondo. sí. Eso fue... o sea, ¿Tú eso- sabes dónde se puede poner eso? En la Yo estuve viendo Tarazana. en la Tarazana hoy, te ven una proyección interesantísima en la misma Fortaleza Osama. Ujú. La Fortaleza Osama hay una proyección que hacen ellos mismos de su, ¿verdad? En la Fortaleza, algo privado, o sea, propio del museo de la Fortaleza, y es muy lindo ese espacio. En el Museo Trampolín también Museo, se hay presentó. que, yo entiendo que sí, Y eso también hay que difundirlo. otra cosa muy necesaria es que esto salga de aquí a otros países porque lamentablemente el nombre de la Trinitaria pues se ha hecho famoso Por las razones Los por que... otras cosas trinitarios. totalmente Ujú, diferentes. ujú. Y creo que esto es una buena oportunidad para contrarrestar eso. Hay que llevar esto a la diáspora. Claro, Claro, claro. a los trinitarios nos relacionan en España, En relacionan a los España, trinitarios con los pandilleros sí. y con Rochi RD. Ah, Dios. Rochi RD, ya tú sabes. Imagínate. Bueno, Sí, básicamente es continúa. eso. Yo quisiera que a través de las redes sociales del canal la gente se informe, donde de todas maneras esto va a estar público a partir de creo que de un par de semanas Muy bien. en YouTube, gratis. Esto no le pertenece, esto le pertenece al dominicano, que es quien tiene que ver qué fue lo que pasó, ¿entiendes? Y a dónde no podemos llegar otra vez, sobre Exacto. todo. Muchísimas gracias, Luis Cepeda, por estar con nosotros, director y creador de la serie Trinitarios, la primera serie animada histórica en República Dominicana, que es una producción ejecutiva de RTVD, Radio Televisión Dominicana, que es nuestra televisión, la televisión pública, la televisión del Estado, no de gobiernos.